que te amemos, para adorarte en nuestra obediencia y también con lo que nuestra mente va completando de la imagen que tú retrataste de ti mismo en las Escrituras. Oro, Señor, en esta hora para que nos ilumines y nos des la fortaleza para llevar a cabo en práctica tu palabra. Oramos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Bien, abramos las Escrituras. En el Salmo 96. Vamos a leer del versículo 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, entre todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Bien, que el Señor nos bendiga por medio de su palabra. Podemos pasar a las clases, los adultos nos quedamos acá. Bien, vamos a comenzar con lo que tenemos preparado para hoy. Saludar a nuestra hermana Noemí, que hace semanas que no la habíamos visto. Es una alegría ver que está entre nosotros, entendiendo que está mejor de salud. Bien, vamos a recordar un poco. Antes, la pregunta de rigor siempre es, ¿qué se vio la última clase o qué se vio la semana pasada? ¿De qué estuvimos hablando? De misiones, pero ¿en qué en particular? ¿Formas? ¿Sí, estrategias? Para llegar. Ahí está. Para entregar la palabra, estrategia para entregar la palabra en lugares restringidos. Ahí, en naciones donde no es fácil llegar. En naciones donde ser cristiano es sinónimo o una sentencia de muerte. Hoy vamos a estar colocando un cierre a todas las clases que hemos tenido de misiones, entendiendo que es necesario colocar un poco en orden todo lo que hemos aprendido. Si bien hemos hablado de la teología de las misiones, hemos hablado y profundizado de la importancia de las misiones, de quiénes son los que están encargados de las misiones, la dinámica que se da entre relación misionero y la importancia de tener un estrecho lazo, de estar involucrados en las misiones, cómo hacemos misiones desde casa, cómo es que se debería enviar. Vimos también esa posibilidad de viajes a corto plazo. Vimos también lo que ya mencionamos, pero ahora, ¿cómo nosotros podemos estructurar todo esto? Y lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con eso. La primera diapositiva, Jairo, por favor. Vamos a poner la casa en orden.
¿A quién apoyamos? Vamos a estar definiendo eso. Podemos medir nuestro amor por las misiones considerando la cantidad de compromisos misioneros que tenemos. Y podemos enumerar que apoyamos a 20 misioneros. Y podemos estar colocando lugares estratégicos en un mapa, identificándolo como aquellas planificaciones de estrategia militar para atacar a un lugar donde son los puntos débiles. Nosotros podríamos hacer lo mismo, tirar un mapa y colocar dónde deberíamos tirar nuestros dardos. Pero eso significa necesariamente identificar nuestro amor por las misiones. Y sería el criterio que necesitamos utilizar para llevar a cabo el ejercicio misionero. ¿Qué pasaría si intentamos dar un apoyo más importante solo a algunos obreros? Solo algunos. Sostener de mejor manera y de mejor forma a pocos obreros, profundizando un poco más el sustento. Eso podría significar que amamos las misiones y que estamos comprometidos con el mandamiento o la gran comisión que nos dejó el Señor, o necesariamente tenemos que tratar de abarcar lo que más podamos. Pregunto, y aquí es un momento de opiniones. ¿Qué cosa podría significar que estamos, qué acción, o ambas, o depende de las fuerzas de la iglesia? ¿Qué reflexión podríamos tener en relación a eso? ¿A muchos, pero con poco, o a pocos con mucho? A pocos con mucho. ¿Ya? ¿Alguien tiene otra visión sobre eso? ¿O a muchos con poco? Bueno, la idea es que podamos estar tomando ciertas decisiones. Nosotros, como iglesia, si bien apoyamos cerca de 3 misioneros aproximadamente, podríamos estar incluso estar aportando cada vez más progresivamente. Y esa es una idea de ir profundizando nuestra relación con las misiones. Y la siguiente diapositiva, ahí está el ejemplo que habíamos mencionado. La siguiente, Jairo, por favor. Hay un hermano que se mencionó en la clase pasada, Andy. Andy, el escritor del libro, Andy Johnson, el libro Las Misiones, de las 9 marcas. Muchas veces a él se le conoce también como una especie de asesino de las misiones. ¿Por qué? Porque él tiene esta filosofía de apoyar a pocos con mucho. La idea es analizar bien cuál es el campo misionero del hermano, cuál es la vida del hermano, el testimonio del hermano, y así avanzar. ¿Por qué? Porque no es solo transferencias bancarias, no es solo un aporte monetario, sino que es una relación con la vida del misionero, con la familia del misionero, con el agotamiento misionero y también con las necesidades que empiezan a surgir. No es solamente decir, ya, tenemos 20 millones de pesos y a cuántos hermanos podemos bendecir con ese dinero, sino involucrarnos. Y por eso se dice el asesino de las misiones, porque no es que tratemos de abarcar mucho. También hay un dicho muy chileno, el que trata de abarcar mucho, poco aprieta. Entonces, la idea fundamental detrás de sostener de mejor forma a pocos obreros, porque eso también profundiza una relación con ellos y el campo misionero. Ahora, el núcleo estratégico de esto, en la siguiente diapositiva, podemos entender que es la iglesia local. Ya hemos mencionado un poco de recuento. La labor más estratégica que podemos apoyar es la que busca plantar iglesias locales sanas. No simplemente todo lo que a nosotros nos mueva, que puede significar que se está llevando a cabo la obra de expansión de la predicación del Evangelio, sino con un foco específico. De hecho, el departamento de misiones de nuestra corporación está transitando a eso, que los aportes misioneros sea para
hermanos que están involucrados con iglesias locales en algún campo misionero, ya sea iglesias locales como nuestra realidad o otra realidad muy distinta, que son obras pequeñitas, o que son grupos que se juntan cristianos, una obra que está buscando generar vínculos entre las personas de fe que están llegando al Evangelio, o es iglesias que están comenzando con su etapa fundacional y necesitan apoyo misionero. Entonces, la estrategia es, de alguna forma, según las etapas que el Señor pueda hacernos pasar, llegar a fundar una iglesia local. Ese es el fondo. No es simplemente repartir la semilla y ver que en algún momento alguien va a creer y bueno, él sabrá, el Señor lo va a guiar en algún momento a estar en una comunidad de fe. Lo que plantea incluso este libro es las misiones de las 9 marcas, es fundar iglesias y eso haya sido planificado por el proyecto misionero. Hay cosas que no podemos manejar. ¿Cuánto tiempo nos va a demorar fundar una iglesia? Hay estimados, puede decir 3 años. Fundar solamente, solamente fundar. 3 años, reunir un grupo de personas. De 3 a 8 años, establecer los principios y pilares. Incluso establecer liderazgo. Esto estamos hablando en términos modernos, no estamos hablando de cómo lo veía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en meses de repente tenía hermanos maduros que podrían llevar a cabo adelante la obra. Y eso lo vemos en el desarrollo de algunas iglesias locales que se fundaron en el primer siglo. Pero nosotros al menos debemos de considerar cuál es la realidad y constatarla. Entonces se piensa entre 3 a 5 o 8, 10 años para decir, estamos bien, estamos establecidos, somos una iglesia local, autónoma o independiente que puede funcionar por sí misma y no dependiendo quizás de la iglesia enviadora o fundadora. Entonces se debe de planificar y esa es la estrategia. Tenemos la idea de plantar iglesias, porque es en el contexto de eso donde la fe de los hermanos empieza a crecer, a verse fortalecida, desarrollada, empiezan a tener madurez. Es en el contexto de la iglesia donde encontramos el mandamiento de decir, no dejen de congregarse, no como otros tienen por costumbre, sino que anímense a estar estimulándose al amor y a las buenas obras, pero en el contexto de la iglesia local. Entonces la iglesia local es fundamental. Y ahí tenemos algunos ejemplos. Bueno, el ejemplo claro que encontramos es la iglesia primitiva, Hechos 2, cuando se reunían en las casas. Podemos decir que esas eran las iglesias momentáneas de la época, se reunían, conocían del Evangelio, perseveraban en la doctrina, en la oración, en las ordenanzas del Señor, y ahí es donde se crecía, se fortalecía la fe. Sigamos, Jairo, por favor. Ahora, ¿cuál fue el trabajo de Pablo? Ya lo mencionamos, el trabajo de Pablo fue llevar el Evangelio, predicar a los gentiles donde el Evangelio no había sido predicado o se conocía poco y mal, para que personas que eran ajenas de las promesas de Dios, a gentiles que no pertenecían a Israel, que no conocían la profecía de que vendría el Mesías, pudiesen conocer y ser arraigados nuevamente, o mejor dicho, por primera vez en la palabra de Dios, en las promesas del Evangelio, de la salvación, e incluso fortalecer iglesias que estaban débiles en la fe. Podemos visitar algunos pasajes. Tenemos Romanos 15, 20, 21. Vayamos allá. Romanos 15, 20, 21.
¿Quién pudiese leer? Ahí está, claramente, lo que ya mencioné. Pero también encontramos a Pablo ejerciendo un ministerio por medio de la predicación del Evangelio y la enseñanza de la palabra de Dios, con la idea de revitalizar a iglesias que estaban fundadas en la verdad, pero que estaban débiles, eran inmaduras, que estaban en algún aspecto vulnerables. Encontramos a Tito 1, 5, versículo 5. Tito 1, versículo 5. Ya no era solamente una iglesia local, sino eran en las iglesias locales de la región. Pablo establece a Tito, en esta oportunidad, como un pastor misionero que tenía su membresía en particular en una iglesia, pero que tenía una labor obispal de sobreveer otras comunidades que respondían al liderazgo del apóstol Pablo o de la iglesia liderada por los apóstoles, pero que fueron constituidas, muchas de esas iglesias, por la predicación del apóstol Pablo. Entonces era importante ver a Tito en esta ocasión y también a Timoteo. Timoteo también fue un pastor joven, misionero, que fue comisionado por el apóstol Pablo, la autoridad apostólica aquí detrás. Primera de Timoteo 1, versículos 3 y 4. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Así que ahí encontramos fundación de iglesias y el establecimiento o revitalización de las congregaciones que ya habían sido fundadas por el Evangelio. Así que podemos encontrar que todo está conectado y podemos ver que está concentrado todo dentro del contexto de la iglesia local. Así que la idea es concentrar bien el trabajo de la predicación y llevar el Evangelio. En la siguiente diapositiva encontramos una imagen que muestra los filtros de apoyo y cómo decidimos a quién mantener el apoyo y a quién no. Así que podemos priorizar el enfoque local, la calidad y la confianza. El enfoque local, trabajos que buscan plantar iglesias locales y fortalecerlas, como ya mencionamos. La calidad en el sentido de trabajos bien hechos, de manera teológica y bien formulados desde una proyección clara con los principios bíblicos. Y por último, con la confianza de hermanos y obreros que tienen un buen respaldo y una buena confianza en la fe, que tienen un buen testimonio y que pueden ser respaldados. Lamentablemente hemos encontrado en la historia que han habido momentos en que misioneros o servidores que eran buenos hermanos, en algún momento dejan de servir de esa manera. Y no se puede mantener un apoyo cuando es probable que se esté desvirtuando, o ya tenemos certeza de que se esté desvirtuando o llevando deshonra al nombre del Señor. Porque eso genera un problema no solamente para la localidad, sino para las iglesias que lo apoyan. Eso es importante también. Así que una de las cosas que es importante mantener es que debemos de concentrarnos en las personas que confiamos, que tienen un buen testimonio, que son respaldadas por una iglesia y que perseveran de esa forma. Así que, ¿cuál es una de las advertencias? Que hay que pensarlo con cabeza fría, pero en el amor del Señor.
No podemos simplemente decir no a todo, sino que la respuesta más sabia sería vamos a evaluarlo. Vamos a orar al Señor, vamos a indagar un poco más y vamos a proceder en el sentido de si vamos a apoyar. Porque hay una cierta tentación de acuerdo a la urgencia. No sé si les ha pasado, queridos hermanos, que han conocido a alguien que tiene muy buenas intenciones y que presenta un proyecto muy, muy bueno, como lo presenta, pero no conocemos nada de él. No sé si ha conversado con alguno. Más de alguna oportunidad me pasó. Hermanos que tenían una iniciativa explosiva, que en cierto sentido no los conocía mucho, pero decían, no, yo trabajo con jóvenes vulnerables. Jóvenes, yo me meto a las poblaciones y trabajo con aquellos que están en drogadicción, aquellos que están sometidos a algún vicio, son esclavos de algún padecimiento de ese tipo. ¿Podríamos decir que eso es malo? No, todo lo contrario, es deseable. Deseable que la iglesia pueda tomar el evangelio y predicarlo a esos jóvenes y buscar mecanismos de cómo ayudar a aquellos varones. Pero el punto clave es, ok, pero no te conozco, hermano. Tengo que conocerte, porque puedo, por iniciativa y por la necesidad que veo que es urgente, querer responder con prontitud, es decir, si hay recursos, si tengo que ir, voy. No sé si se ha encontrado con algún caso de ese tipo, que dicen, no, yo sirvo en la cárcel, yo voy a la cárcel. Y tuvimos un ministerio carcelario que duró muchos años, aquí en Centro Bíblico, específicamente de algunos hermanos, y que los hermanos eran conocidos, eran respaldados, eran de confianza en la fe. Y después paró eso. Pero han habido otros hermanos, nuevamente, que vienen de esos contextos, que han sido quizás salvados en esos lugares, pero quieren llevar el evangelio, pero necesitamos esa confianza. Necesitamos esa confianza en la fe. O proyectos misioneros de hermanos que dicen, no, vamos a ir a África. Está bien. La idea es predicar el evangelio a todos, a toda criatura, en cualquier circunstancia en la que se encuentre. Pero necesitamos evaluarlo en el amor del Señor, pero también con una cabeza fría, porque ¿a quién no le gustaría conquistar toda área de la sociedad, cada población donde se pueda fundar una iglesia de sana doctrina, que se predique el evangelio y sea una tarima para salvar y anunciar el mensaje que salva a las personas? A todos. Un creyente debería anhelar que eso ocurra, orar por ello. Pero no podemos caer en la tentación de la rapidez y de los atajos. Debemos de ajustarnos a los procesos y ver los hermanos que sean los más idóneos para llevar el evangelio y sean idóneos para dar un testimonio frente a aquellas personas que muchas veces van a ser opositores en un comienzo. Ujú. Mm. Ujú.
que hay que identificarlo. O sea, así como en todo ministerio que el Señor nos coloca, hay que primero tener el testimonio interno, externo, porque tampoco es como decir, yo voy a ser predicador, ok, pero te peleas con toda la iglesia, no eres de ánimo para nadie, eh, pero tú tienes en tu conciencia de que estás predicando bien. Entonces, no solamente hablar, sino que también vivir. Entonces, en ese sentido, encontramos la convicción interna y también el respaldo de la iglesia. Porque si no, sería fácil. Cualquiera se levanta como misionero, cualquiera se levanta como profeta. Entonces, ¿cómo distinguimos quién es un verdadero siervo y quién no? Primero por la palabra del Señor, y es la guía que usa la iglesia, que debería usar la iglesia. Una iglesia madura utiliza la guía de la palabra del Señor para decir, este hermano o esta hermana enseña bien y vive lo que está enseñando o se esfuerza para estar buscando al Señor. Entonces se distingue, hay frutos de su servicio. No es simplemente tener un doctorado o tener una buena intención. Ahora, todo eso es parte de, pero podríamos volver a enfocarnos en el punto de que no solamente es la intención de no apoyar cualquier ministerio que nos surja con la necesidad, sino también en las etapas, nuevamente, que significa formar una iglesia, fundar una iglesia. Sí, sí, s- sí, es algo tanto a nivel de liderazgo de la iglesia y de los hermanos en particular cuando les llegan esas como propuestas, por decirlo de alguna forma. Tenemos este proyecto, queremos desarrollarlo, pero ¿cómo lo vamos a evaluar? ¿Con qué criterios? Por la palabra del Señor y, y quiénes son los que respaldan esto en primera instancia. Porque siempre lo respaldó alguien en un principio. O sea, y en ese sentido tenemos la capacidad de investigar nosotros e incluso hacer entrevistas con pastores o liderazgo que los encomendaron a ellos o lo están respaldando o son la fuente del aporte principal que ellos reciben. Eso es importante, porque el misionero, si bien es un misionero enviado con las iglesias norteamericanas, es un poco más difícil, pero por eso existen las agencias misioneras. Nosotros vinieron misioneros la semana pasada y es como un ejemplo bien práctico de misiones a corto plazo. Y ellos están en misiones en corto plazo con un foco específico, pero ¿cuál es el respaldo? Bueno, el respaldo de GMCA, o sea, Misión Sudamericana Evangélica, creo, Misión Evangélica Sudamericana, que está Daniel Valete incluido. Todos los misioneros que vienen de allá, básicamente son respaldados por esa agencia. Y es una agencia que está históricamente ligada con la corporación. De hecho, es el único estamento, hoy en día es el único estamento reconocido por la corporación como parte fundamental de nuestra estructura. Entonces, por eso tenemos la confianza. Y confiamos en los filtros que ellos colocan. No cualquiera viene a hacer misiones. En estos equipos, obviamente hay hermanos jovencitos que podríamos decir les falta madurez, pero son regulados y resguardados y vigilados, supervisados, lo que podamos decir por los encargados que vienen con ellos también. Ahora, en ese sentido hay que evaluar bien, en el sentido de investigar, conversar, tener entrevistas. Porque no cualquiera que dice Señor, Señor, incluso el mismo Señor Jesús lo dijo, va a entrar al reino de los cielos. Entonces no cualquiera que está anunciando a viva voz el mensaje del Señor, tendríamos que decir, ok,
tenemos el filtro más seguro, que es la palabra del Señor. Y después conocerlo un poco más, podemos saber cuál es su trasfondo. Por eso preguntamos, no sé si les pasa, ¿de qué iglesia vienes tú? ¿O en dónde te congregas? Por eso preguntamos. Y así sacamos una radiografía de la doctrina, si conocemos la doctrina de la otra iglesia, y no para encerrarnos en sí mismos, sino para tener ciertos cuidados en ciertas doctrinas que a lo mejor no nos vamos a calzar. Ya sea doctrinas fundamentales que de plano podemos decir, ya, ok, esta persona se dice hermano, pero quizás no tengo certeza de que lo sea, porque no sé si conoce el Evangelio. Porque en su doctrina de su iglesia sabemos que quizás no predican el Evangelio como está en la Escritura. Entonces podemos ahí tener un filtro. Pero por eso preguntamos. Ahora, esa es una tentación, un tipo de tentación de apoyar con rapidez. Pero otro tipo de tentación es creer que porque tenemos un equipo fuerte, poderoso, las cosas deberían resultar como nosotros los planificamos en el papel. El papel puede decir mucho, pero quien dirige la vida de la iglesia finalmente es el Señor. El Señor puede decir, ok, tú colocaste 3 años. No van a ser 3 años, van a ser 6 años. No vas a necesitar 5 servidores, vas a necesitar 8 servidores o 10 servidores en diferentes áreas. Así que cuando vemos que estamos intentando llevar a cabo el ministerio, la fundación, el estructurar una iglesia sana, y podemos llegar al segundo paso, es decir, constituimos una iglesia, pero las iglesias no están funcionando como creemos que deberían estar funcionando, hay una tentación de abandonar la iglesia, de abandonar lo que el Señor estaba haciendo. ¿Por qué? Porque quizás en nuestro papel, nuestro organigrama, en nuestra planificación tenía cierto tiempo establecido, pero el Señor quiere trabajar de una manera distinta a lo que yo planifiqué. ¿Y quién mejor que el Señor tome las riendas de todo? Si finalmente uno diseña, pero lo encomendamos al Señor y el Señor el que decide si esta iglesia crece a una velocidad de 100 kilómetros por hora o si la iglesia va a crecer a un 10 kilómetros por hora. Es el Señor. Entonces ahí está la tentación de decir, ya puse todo de mi parte, desgasté todo mi cuerpo, envejecí, tengo canas, estoy más enfermo que cuando comencé. Entonces, ya, creo que no se están sumando servidores, mejor doy un paso al costado. ¿Y qué es lo que pasa? Hay una iglesia moribunda. Y eso es lo que muchas veces, lamentablemente, vemos. No hay que caer en esa tentación de que si las cosas no salen como nosotros queremos, decir, ya, el trabajo se ha acabado. No, el Señor, hasta cuando Él venga, recién ahí vamos a poder nosotros descansar de todas nuestras labores y quehaceres. Mientras tanto, tenemos que seguir dependiendo de Él para ser fortalecidos por Él y llevar a cabo la buena obra. Ahora, hay casos concretos cuando la obra no va a abrir o el asunto no va a avanzar, pero eso ya es un asunto muy minucioso, Lamentablemente hemos encontrado en nuestra propia corporación que producto de divisiones, iglesias han quedado cerradas por un tiempo. Y eso es, tenemos 2 casos no muy antiguos. Bueno, digo no antiguos en el sentido de 30 años atrás. La iglesia de Tobalaba y la iglesia de Micalvi estuvieron cerradas en un momento. Varones, el Señor los ha movido y ahora Micalvi lleva 10 años, más o menos, ahora es Familia en Cristo. Y después de 10 años, recién el pastor puede estar diciendo, ve un liderazgo fortalecido, una iglesia creciente y una dinámica de estructura de la iglesia que puedo decir que se ajusta a las Escrituras. El pastor Guido ahora asumiendo el desafío de la iglesia de Tobalaba, también se está reabriendo. El punto es ese. ¿Quién dirige el crecimiento de la iglesia? Y el avance del reino de Dios es el mismo Dios. Y en ese sentido nuestro corazón tiene que llenarse de paciencia, de amor, de perseverancia. Y cuando tenemos un punto ciego, pedir oración, clamar al Señor para que el Señor nos sea dando a entender qué es lo que está tratando con nosotros.
con todos los que estamos sirviendo a la iglesia, y también qué es lo que quiere de la localidad. Porque también es algo que el Señor está tratando con ese lugar específico. Quizás podríamos decir, ya hay muchas iglesias de sana doctrina acá y tú quieres establecer tu propia iglesia. Quizás ese no es el foco, que cada iglesia de sana o corporación de sana doctrina tenga sus propias iglesias en todos los lugares. Quizás ese no es el foco, sino es un trabajo colaborativo de las iglesias de sana doctrina, que podamos llegar a todos los lugares donde no hay iglesias de sana doctrina. Quizás ese es el propósito. Y estoy cada vez más convencido de ello. Pero también es importante pensar que si no estamos haciendo eso, no estamos proyectándonos para establecer una iglesia donde sea que el Señor nos quiera llevar a establecer una, pensar por qué razón será. Porque es mucho trabajo, cedemos a la tentación de que se ve muy fatigoso. Entonces hay que evaluarlo, y esta es parte como de la estructura de todo lo que se ha venido enseñando. Todo finalmente decanta en la iglesia local, nuestra disposición a servir, la importancia de supervisar a los servidores que vamos a establecer para llevar a cabo la obra, y también nuestro compromiso interno, nuestra reflexión interna, nuestra examinación interna para seguir apoyando a los hermanos, no necesariamente tratando de abarcar todo el mundo, porque no somos capaces de abarcar todo el mundo con nuestras fuerzas, con el número de 80 personas o 100 personas, pero el Señor tiene a su iglesia repartida por todo el mundo, entonces contribuimos todas las iglesias de sana doctrina con esa dirección. Ese es uno de los focos importantes. Ahora pregunto, ¿las misiones son urgentes? ¿Hacer misiones son urgentes? Sí, entonces algo tenemos que hacer. Quizás no sabemos por dónde empezar, pero hay que buscar dirección al Señor. Y uno de los primeros que podemos hacer es tener ya la disposición de predicarle a mi vecino, predicarle a mi compañero de trabajo. Ahora, para ir finalizando acá, cerrar con el pasaje de 2 Timoteo 4, 1 y 2. Ahí sale. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, hay dos elementos importantes. Hay un juramento. Es un juramento el que está estableciendo el apóstol Pablo. Estoy delante de la corte celestial, y delante de la corte celestial, delante del juez de jueces, el juez que reina y gobierna con justicia. Delante de él te encarezco que prediques la palabra. O sea, si algo te pido a ti es que abras tu boca y hables del evangelio. Eso te estoy pidiendo delante de Dios. Y es lo mismo que el Señor le encomendó a la iglesia en sí, en la gran comisión. Toda mi autoridad, yo la tengo, y en esa autoridad se le encargo a ustedes que hagan discípulos y les enseñen todas las cosas y los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, es la misma exhortación. Predica la palabra dentro y fuera de tiempo. Es interesante saber en qué tiempo se está refiriendo. Cuando consideramos que nosotros es oportuno, cuando vemos que la persona ya está desviándose del camino y está entregándose a sus pecados y pareciera que ya no hay tiempo de volver atrás. Dentro del tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta, convence a las personas. Redarguir es convencer, buscar convencer a las personas. Reprende, corrige, dile esto está mal, esto es pecado delante de Dios. Y exhorta, anima y encomienda con toda paciencia y doctrina. No es simplemente ya te dije ya le hablé, así que me aburrí. Con toda paciencia y con toda doctrina. Muchos de nosotros podemos decir somos demasiado pacientes, pero siempre descubrimos el punto máximo de nuestra paciencia. Entonces debemos pedirle cada vez al Señor más paciencia para hablar la palabra del Señor, la doctrina del Señor, con toda enseñanza bíblica que esté centrada
en las sanas palabras del Señor. Y hay una importancia de conocer el mensaje. Ahora, cada uno de nosotros, yo estoy seguro y estoy convencido de que estamos capacitados para hablar del Evangelio. Estoy convencidísimo de eso, porque es el mensaje que creímos. Y el mensaje que creímos lo entendimos. Claramente, si no estaríamos con una fe difusa. Creímos que Jesús es el Señor, que Él murió por nuestros pecados, que Él recibió nuestro castigo ahí en la cruz, que recibió la ira de Dios sobre nuestros hombros. Confiamos en el Evangelio, lo creímos, y por eso mismo podemos comunicarlo. Lo que creímos y entendimos, eso podemos anunciar. Estoy convencidísimo que cada uno de nosotros puede, y de hecho eso es una verdad, cada creyente puede transmitir el mensaje del Evangelio. Ujú. Claro, ahí tenemos algunas advertencias claras dentro de la Escritura. Por ejemplo, ¿han escuchado el tema de las perlas a los cerdos? A los chanchos. Ya. Hay algunos que llegan demasiado rápido a esa conclusión. Y ese es el punto. Ese es el punto. Es como ya. No, le dije tantas veces y conversar 3 veces con él. No, ya. Que voy a tirar las perlas. Entonces hay que, hasta el punto, esa es mi conclusión resolutiva para mí, hasta el punto, hasta dónde más pueda llegar. Pero no lo descarto incluso cuando se cierra, sino que lo guardo en silencio y espero paciente, hasta que veo una oportunidad, porque siempre hay oportunidades, queridos hermanos. Incluso cuando digo, ya no le voy a tirar más perlas. Me quedo callado, espero en silencio y en algún momento, por alguna aflicción, por algún problema, por alguna necesidad espiritual o incluso depresión, me siento vacío, me siento solo, me siento que no le importa a nadie, que ni siquiera tiene sentido esta vida, que lo único que vine a sufrir, ¿para qué nací? ¿Por qué no? Algunos han dicho, incluso hay una expresión bíblica de algunos profetas, ¿por qué no morí en el nacimiento? ¡Ay! Cuando le dijeron buena nueva a mi madre de que estaba esperando un varón. Creo que fue Job o Jeremías, uno de los dos. Y Jeremías dijo, ¿por qué así? ¿Por qué existo? Entonces, si a creyentes les pasa, a incrédulos también. Entonces, yo prefiero esperar. Tengo compañeros de trabajo muy místicos, la astronomía, los hechiceros, las cosas que hablan, y al final termino cuestionando su fe. Yo les pregunto, ¿cómo crees en eso si no hay comprobación? No, es que la ciencia, no, que no hay. ¿Qué evidencia? Y de repente sacan algunos libros. Eso es puro misticismo. Alguien estaba drogado y escribió eso. Por ejemplo, el libro rojo, no sé, Carl Jung, un tal alemán creo que era. No se lo recomiendo que lo lea, pero sí maneje el contexto de lo que escribe. Es algo terrible. Entonces, con paciencia espero, y yo creo que ese es el llamado, con paciencia esperar, y en su momento a hablar del Evangelio. Y en ese sentido también a términos macros. Quizás podemos estar muy ansiosos de fundar una iglesia, de que
una obra se abra en nombre de la Iglesia Unión de Centros Bíblicos Villa Santa Elena. Ahí tiene nuestra firma. Tenemos los retratos de los hermanos fundadores de la obra de la iglesia. Pero paciencia. En su momento vamos a poder decir, ok, estamos con todo listo y dispuesto para salir a abrir una obra. Mientras tanto, tenemos que esperar, ser pacientes, pero cumplir con la labor evangelística también local. Y es donde estamos al debe. Ellas son algunas actividades durante el año, pero podemos hacer cosas más pequeñas y más sencillas. Dicen alguna vez que hubo un grupo de jóvenes que ahora no son tan jóvenes, se ponían en el metro, repartían tecito, café, jugo, agua en su momento y hablaban del Evangelio. ¿Vimos algunas caras conocidas después acá? No. Hablamos a muchas personas, pero después no vimos a ninguno. Pero sí dábamos testimonio de que había una iglesia que predicaba del Evangelio. Hermana Rotzeli. ¿Sí? Ah. Amén. Amén. Podríamos retomarlo en algún momento. Próximo viernes, todos ahí. Bueno, en ese entonces los jóvenes tenían más tiempo. Pero siempre podemos organizar algo, ya sea viernes, sábado, domingo, algún día a la semana, eh, alguna, alguna actividad por localidad donde vivimos. Hermanos, hay muchas ideas que podemos ahí estar como alineándonos. Pero paciencia con fundar una nueva obra, no entusiasmarnos demasiado rápido, pero sí tener la convicción de que debemos de hacerlo, pero en la evangelización local tenemos que hacerlo. Tenemos que comenzar. Bien, ¿alguien quiere? Muchas gracias, hermana. Ujú. Mm. Ujú. Bueno, hay que sembrar con esperanza, confiando en el poder del Señor. Muchas gracias, hermana Rotzelis, por su testimonio. Había olvidado completamente, hermana Rotzelis, lo que había acontecido. Bien, así que no sé si alguien más quiere opinar, comentar, y si no, vamos a terminar en oración. Bien, nos ponemos de pie y oramos al Señor. Padre, gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia, porque podemos ver que tú haces como tú quieres con tu iglesia y nos has dado a entender cuál es la ruta que debemos de seguir. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y paciente para tratar con nuestras vidas en particular y también con la iglesia en general. Oro, Señor, para que pensar en cómo podemos estar apoyando a los hermanos, cómo podemos estar colaborando con el reino de Dios, sea focalizado con prioridades, con intención clara para llevar el Evangelio a las personas que no te conocen. Y en esta hora también oramos por la iglesia para que podamos crecer, avanzar, conocerte más y la importancia de llevar a cabo la predicación del Evangelio de manera local. Calma las ansias, Señor, de salir a ganar el mundo, sino también sujetarnos al propósito tuyo que tienes destinado para esta iglesia de acuerdo a la historia de la redención y contribuir en lo que tú quieres que contribuyamos. Danos las fuerzas, la valentía, el vigor, la fortaleza, la sabiduría. Guíanos, Señor, danos la capacidad de administrar bien los tiempos para honrarte con todo lo que hacemos y glorificar así tu nombre. Confiamos en ti y en que tú haces tu buena obra en nosotros. Gracias también por los alimentos del break.
En el glorioso nombre de Jesús. Amén.